¿Qué tal, amigas, amigos? Nuevamente les saluda Alan García Huitrón. Ya saben, problemas nuevamente técnicos, pero al parecer ya quedó la cámara y la presentación de PowerPoint para que, como les decía, ustedes puedan ir siguiendo la presentación. Eh, Vamos a esperar a que más personas se unan, que lleguemos como a unos 10 para que podamos comenzar. Recuerden, es la segunda sesión de la primera temporada Diálogos Interactivos. En esta ocasión toca el tema la corrupción. El lunes pasado, como ustedes pudieron seguir, hablamos y analizamos sobre la trata de personas y ahora toca el turno a la corrupción. Eh, el libro que ahora vamos a utilizar como esta como base de la presentación y del tema es un libro que salió a principios de este año que se intitula Estado de Derecho y Corrupción y es coordinado por el doctor Alberto Nava Garcés. Es un libro de editorial INACIPE que ustedes pueden conseguir en el propio INACIPE, en Uber, Gandhi, en el sótano. Es, como les decía, coordinado por el doctor Alberto y ahí yo participo con un capítulo que se intitula, como ven ustedes ahora, el título de la conferencia, del diálogo, Corruptos combatiendo la corrupción. Es un poco una pregunta sarcástica, ¿no? En el entendido de hacer un análisis crítico de el papel o la importancia que tiene el sistema de justicia penal para combatir de manera eficaz el fenómeno de la corrupción. Y es que, como ustedes recordarán, en 2015 hubo reformas constitucionales, un paquete de leyes secundarias en materia de corrupción a través del que se creó el llamado Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, yo ahí lanzo esta crítica porque el Sistema Nacional Anticorrupción, como lo veremos más adelante, es un espacio de coordinación en el cual participan las autoridades ya existentes como la Auditoría Superior de la Federación, los órganos internos del control, las fiscalías, tanto federales como estatales, el Poder Judicial, en fin. Entonces, lo que yo digo es que estas instituciones o muchas de ellas pues ya prácticamente están corruptas desde sus inicios y es así que el sumarlas a este nuevo espacio de coordinación, pues en realidad no acaba o no elimina de fondo la corrupción existente. Incluso, como ya veremos más adelante, cuando se estaba discutiendo esto en el Senado y en la Cámara de Diputados, varios partidos políticos señalan la importancia de crear una nueva institución, una superinstitución, y no, como ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción, el sumar ya las autoridades existentes a este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Al final de cuentas se optó por este sistema ultra complejo de coordinación y no por la opción de crear una agencia o una superagencia que tuviera las facultades de prevenir, de investigar y sancionar los delitos o los hechos de corrupción. Entonces, eso es un poco la línea que toma este capítulo que está en el libro Estado de Derecho y Corrupción, repito, editado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y coordinado por el doctor Alberto Nava Garcés. Entonces, la idea es un poco como ya veíamos en las pasadas sesiones, eh, tratar de mirar este problema. No sé si las diapositivas están cambiando. Si cambian o está nada más la... Entonces, bueno, ahí ustedes ya tienen la segunda diapositiva donde está el objetivo y la dinámica. Como lo hemos hecho, el objetivo ahora es reflexionar sobre el campo de la corrupción, que esto es muy importante, como ya veremos más adelante, la corrupción o el delito de corrupción no existe, más bien es un campo
conformado por varias prácticas, varios hechos de corrupción, como el soborno, como el cohecho, en fin, muchísimas otras prácticas que están en ese campo llamado corrupción o corrupción, podríamos también llamarlo. Entonces es reflexionar sobre el campo de la corrupción a través de distintas aproximaciones conceptuales. Ahora mismo vemos en la siguiente diapositiva lo que yo hago en este texto, en este capítulo, es tratar de complejizar al delito o al hecho de corrupción, al campo de la corrupción, desde distintas disciplinas, no solo desde la parte jurídica, que es, como ustedes saben, pues como constantemente se hace en términos de delitos, ¿no? De solamente mirar el derecho penal, en este caso las convenciones internacionales, el Código Penal Federal, sino que más bien también observar la sociología y en particular también la filosofía política para desde ahí un poco complejizar a qué nos referimos con el campo de la corrupción. Esto a fin de comprender su compleja expresividad en México, en particular frente a la política criminal vigente. Como les comentaba, la idea de este texto es, por un lado, complejizar la corrupción en México y en ese sentido mirar cómo el Sistema Nacional Anticorrupción, como la política criminal vigente desde 2015, como les decía, pues está limitada para pensar, reducir o eliminar esta problemática cultural, social, política y económica. La dinámica, como les comentaba, es una breve exposición de mi parte, unos 15-20 minutos para después pues entrar en un diálogo interactivo con todas y todos ustedes, quienes interesen preguntar, cuestionar algunas dudas que podamos ir resolviendo en el desarrollo de la ponencia. Entonces son tres apartados, ¿no? Tres puntos muy importantes los que vamos a ver en esta segunda sesión de la primera temporada. Por un lado, la corrupción, como les decía, el concepto, en realidad es bastante heterogéneo, si no es a partir de lo jurídico, pues dependemos muchos de las definiciones de distintos o de diferentes autores. Entonces es muy importante que entendamos ahí los aspectos clave de cómo entender, a pesar de la heterogeneidad de las distintas prácticas que conforman corrupción, mirar los aspectos clave de qué es la corrupción como fenómeno criminológico. Posteriormente trataremos de visualizar los aportes o la utilidad de la criminología ante el fenómeno de la corrupción, principalmente sobre las causas o los llamados factores. Se han hecho varios estudios empíricos en el mundo para mirar pues un poco la relación o la correlación entre la corrupción y otros fenómenos como la democracia, como los bajos salarios en los servidores públicos, la falta de competitividad en el sistema económico, en fin, veremos ahí diferentes factores, diferentes motivos, tanto individuales como estructurales, que posibilitan o que facilitan la corrupción en un determinado estado. Y finalmente, algunos elementos, algunos datos importantes de la corrupción en México y sobre todo, como les decía, mirar cómo esta política criminal vigente a través del Sistema Nacional Anticorrupción creo que es limitada ante el fenómeno estructural y sistémico de la corrupción que existe en México. Es por eso que hablo yo de corruptos combatiendo la corrupción, ¿no? Fiscalías corruptas tratando de investigar, tratando de sancionar o de dar los elementos para que el Poder Judicial sancione a otros corruptos, ya sea en términos económicos, de sectores privados, de políticos o incluso de organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, a la delincuencia organizada. Entonces, como les decía, el primer punto es entender qué es la corrupción. Aquí pongo como pregunta, ¿no? Corrupción, corrupciones o hechos, prácticas de corrupción. Como le comentaba, no existe como tal desde el aspecto jurídico el delito de corrupción. Son más bien algunas prácticas o diferentes prácticas, diferentes conductas, comportamientos, hechos de corrupción, como les decía ya, el soborno, el cohecho, el ejercicio o el abuso de poder, de la autoridad, en fin, hay diferentes prácticas que confluyen en ese campo que nosotros llamamos corrupción. Tenemos tres aproximaciones o se han dado principalmente tres aproximaciones para entender qué es la corrupción. La más importante pues es la
la jurídica, donde tenemos diferentes convenciones internacionales. Está, por ejemplo, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros de la OCDE, también las convenciones interamericanas y de Naciones Unidas contra la corrupción. Principalmente ahí tenemos esas convenciones internacionales y, por supuesto, el Código Penal Federal en el caso de México, que han tratado, que han visibilizado este fenómeno y lo han pues conceptualizado o más bien individualizado a través de diferentes prácticas. Sin embargo, podemos pues entender algunos elementos que nos puedan ayudar a entender, ¿no? A comprender un poco qué es la corrupción. Como les decía, no existe el delito de corrupción, sino más bien son hechos o prácticas de corrupción. Y hablamos de una decena de prácticas. Entonces, tratar de definir cada una de ellas es complicado. Sin embargo, en esta lámina ustedes miran en el primer cuadro de lo jurídico algunos aspectos clave que podemos nosotros extraer de esas diferentes prácticas para mirar el patrón o el común denominador de la corrupción en todas esas prácticas o hechos de corrupción. En primer momento, pues se trata de un acto deliberado, es un acto incluso utilitario, no es por casualidad, no es por accidente, sino más bien es un acto de plena conciencia entre dos partes, ¿no? Hablamos de un acuerdo delictivo entre dos partes, la parte que corrompe y la parte corrompida. Entonces, ahí, como se ha dicho, la corrupción, pues no es un acto que va en una sola dirección, sino que necesita, obviamente, de otra parte. Entonces, hablamos también de un acuerdo delictivo entre dos partes en relación de poder para un intercambio. Este intercambio, pues no solamente es económico, puede ser también intercambio de información, intercambio de algunos objetos, intercambio de algunas ventajas, ¿no? O beneficios. Hay una especial posición de deber de ambas partes, es decir, tanto la parte que corrompe como la parte que también eh, recibe ese beneficio, están actuando fuera de su deber. Acordémonos que la corrupción, si bien es cierto en un principio se pensó que solo se daba entre servidores públicos o entre servidores públicos y privados, también hoy existe la corrupción privada, que se da entre privados, se da en el sector privado. Ya les mencionaba yo de la Convención de la OCDE, que es precisamente de 1997 sobre servidores públicos extranjeros, ¿no? O de cohecho. Entonces ahí habla también de la importancia de la corrupción en el sector privado. Entonces ambas partes en este acuerdo están en una especial posición de deber, ¿no? Y esa ventaja o ese beneficio que uno saca es en contra del interés público privado. Ahí se ha discutido mucho, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2003, si no mal recuerdo, saca un posicionamiento respecto a que si bien es cierto no hay un catálogo de los servidores públicos, ¿no? Sobre su comportamiento ético o no hay un catálogo extenso sobre todas las atribuciones y todas las funciones que deben de tener, al final de cuentas, si nos remitimos a la Constitución, pues este comportamiento del servidor público siempre tiene que ir a favor del interés público, al favor del interés social, una conducta honesta, una conducta que tenga que ver con el beneficio ético. Y también hablamos que obviamente en el sector privado pues se afecta ese interés, ¿no? Privado, ya sea la falta de competitividad o el interés de la otra empresa. Entonces, la corrupción siempre saca ventaja o beneficio en contra ya sea del interés público o del interés privado, sea en el sector del Estado o en el sector público, en el sector privado, perdón. Entonces, son estas cuatro características o cuatro elementos que a pesar de la heterogeneidad, como les decía yo, de todas esas prácticas que componen el campo de corrupción, pues nos pueden servir para ir disgregando o ir entendiendo de mejor forma qué es la corrupción, ¿no? Entonces, un acto deliberado es un acto que se da entre dos partes para un intercambio que no siempre es económico. Ambas partes están en una posición de deber, ambas partes están pues negando o están yendo en contra de
ese deber ético, de ese deber o de ese interés, como les decía, público o privado. Y es así que desde esa perspectiva jurídica, pues se ha llegado a la conclusión, principalmente desde Transparencia Internacional o el Banco Mundial, esta definición pues que se ha convertido en un cliché, ¿no? De que la corrupción es el abuso de cargo o del poder encomendado para ganancia privada o beneficio personal. Sin embargo, vemos algunas limitaciones, ¿no? En esta definición, puesto que pareciera muy enfocado a la corrupción del sector público y no así del sector privado o del sector social, ¿no? Desde la ciudadanía también. Pero bueno, es una definición que se ha tomado desde esta perspectiva internacional, ¿no? Por dos entes muy importantes como es Transparencia Internacional y el Banco Mundial. Posteriormente tenemos una aproximación sociológica, eh, que obviamente pues trata de ir más allá de lo jurídico. Como criminólogas y criminólogos sabemos que casi siempre, o si no es siempre es constante, que los términos, que los conceptos jurídicos pues sean limitados en su sentir social. Es allí donde como criminólogas y criminólogos tenemos un gran reto, que es precisamente ampliar las dimensiones, las relaciones de lo jurídico con lo social. Por eso desde esta perspectiva sociológica hablamos de que se tiene que ir más allá de diferentes perspectivas limitadas. Por ejemplo, más allá del carácter individual y voluntarista, ¿no? Desde lo jurídico, pues pareciera que la corrupción, como les decía, se da solamente entre dos partes, entre dos individuos, de forma voluntaria, y que es en ese sentido en contra de la institución. Sin embargo, la sociología pues trata en este sentido de mirar más allá de este carácter individual y sobre todo poner en la mesa la corrupción, por ejemplo, como fenómeno estructural, como fenómeno sistémico, donde ya no se trata de una corrupción que hace un individuo o que hace alguien fuera de lo normal, sino que más bien la corrupción se convierte en una red, en un sistema de cómo opera el Estado o cómo opera la institución privada. Entonces, desde esa parte es muy importante ir más allá de lo individual y lo voluntarista y entender que la corrupción también puede ser una lógica institucional, ¿no? Y es allí donde entra el concepto o del tipo de corrupción que se le llama corrupción estructural, que es, como veremos más adelante, la que pareciera existir en nuestro país, es decir, una corrupción donde participan pues privados, entes públicos, pero también sociales, ¿no? La ciudadanía es una red compleja donde no pareciera ser algo consciente, sino ya más bien normalizado, ¿no? Cultural. Otro punto que también nos ayuda la sociología a ir más allá de lo jurídico es ir más allá del enfoque delictivo y jurídico, ¿no? Sobre todo o principalmente entender que la corrupción pues se hace del derecho. Decía también eh, en uno de los textos más importantes de corrupción, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, la corrupción es un fenómeno en contra del derecho, pero que también la corrupción se verifica desde el derecho, ¿no? Y eso es muy importante también entenderlo. La corrupción no siempre es un fenómeno que viene de fuera de la institución o en contra del derecho, sino que también a través del derecho se puede hacer corrupción o, como decíamos, la corrupción estructural. Más allá de la dimensión estructural, también es otro punto desde la perspectiva sociológica, sobre todo dejar de pensar que la corrupción solo es del Estado o solo es de los privados, ¿no? Hoy sabemos que también la ciudadanía, el ente social, las y los ciudadanos también participan activamente en la corrupción. Por eso les decía, es más bien una red compleja entre sector público, privado y social. Otro de los puntos también que nos ayuda a la sociología a mirar más allá de lo jurídico es sobre todo más allá de las consecuencias jurídicas. Como criminólogas y criminólogos sabemos, eh, la criminología, a diferencia del derecho penal, actúa sobre los factores, actúa sobre las causas, sobre los motivos y no tanto sobre las consecuencias jurídicas. E incluso también, y allí entraría la victimología, sobre las consecuencias victimológicas, que es un aspecto poco estudiado en la corrupción. Casi siempre se habla de que las consecuencias
victimológicas o hacia las víctimas de la corrupción, pues tienen que ver con una posición desfavorable en el mercado, con como decíamos, una violación al deber ético, pero en realidad, si nos ponemos a estudiar como la corrupción como un daño social, pues miraremos que no solo hay consecuencias económicas o consecuencias materiales de la corrupción, sino que también hay consecuencias pues muy importantes. Pensemos, no sé, en la corrupción a través de un programa social como el FOBAPROA, ¿no? Donde pues millones de personas fueron perjudicadas en su desarrollo integral de la personalidad o en su dignidad. Entonces, creo yo que es importante desde la victimología acercarse a las consecuencias no solo económicas de la corrupción, sino que van más allá y entran en un ámbito del daño social. Y finalmente, también otro de los puntos desde la perspectiva sociológica es más allá del deber público-privado, ¿no? Que en ese sentido es un poco lo que hablábamos anteriormente del daño social. Es decir, que la corrupción no solamente es una violación al deber público-privado y que queda allí, sino que tiene consecuencias fatales, incluso en términos de desarrollo social, del desarrollo de las personas, de la vida incluso, ¿no? Entonces ahí es importante también dejar de pensar en la corrupción como solo una violación a los deberes, ¿no? A los mandatos institucionales, sino que es un daño social. Y desde acá traemos a colación esta definición de Mario Olvera, que tiene un artículo muy interesante, que es la sociología de la corrupción, y aquí es un poco ya entrar en la complejidad, principalmente a diferencia del primer concepto que veíamos es un poco más limitado. Nos dice Mario Olvera que la corrupción desde esta parte sociológica es una acción social ilícita, encubierta y deliberada con arreglo a intereses particulares, realizada vía cualquier cuota de poder en espacios normativos institucionales, afectando deberes de función, interés colectivo y la moral social, ¿no? Entonces aquí ya esta definición habla de distintas cuestiones que son importantes de subrayar, como lo decíamos al final, habla del daño social, habla de las consecuencias de la corrupción, algo que difícilmente se hace desde la perspectiva de jurídica, ¿no? Más que solo en relación al bien jurídico tutelado que se mantiene. Y finalmente también desde la filosofía política debería de hacerse una aproximación a la corrupción, dado que la corrupción, como ya decíamos, si bien es cierto, la corrupción no solo es propia del Estado, pero es la que más constantemente se está generando. Entonces, desde la filosofía política es importante entender que la corrupción pues está prácticamente en la naturaleza del poder delegado, ¿no? Acuérdense de que el Estado sin duda es una de las efigies más conocidas de cómo se puede personalizar el poder, pero el poder está en todas partes, ¿no? Decía Foucault, y el poder político pues está en la comunidad, en el pueblo, y el pueblo precisamente delega ese poder al gobierno, al Estado, a un grupo de personas que, como les decía, la efigie más constante, sobre todo desde la modernidad, pues es el Estado. Entonces, la comunidad delega ese poder, que es, eh, lo dice Dussel, ¿no? La potestas, y cuando ese poder se manda mandando y no obedeciendo, es cuando podemos nosotros identificar la corrupción, cuando la autoridad pretende ser el último, ¿no? Filtro de lo que es real, de lo que no es real, de lo que está correcto y lo que es incorrecto. Entonces, ahí es importante desde esta perspectiva filosófica política entender que la corrupción, pues en ese sentido, no es algo sorpresivo, no es algo que nos tomó a la ligera, sino que es algo que está en la esencia de las comunidades políticas, dado que ese poder delegado se puede eh, corromper o se puede hacer un uso debido, ¿no? Esa es la la opción que tiene el gobierno o que tiene ese grupo de personas al recibir el poder de la comunidad, ya sea corromperse, ¿no? Y mandando, o bien hacer un uso lícito, un uso ético de ese poder delegado
y mandar obedeciendo. Entonces, ahí desde esta perspectiva nos habla de que la corrupción pues es un aspecto que va paralelo a la comunidad política, ¿no? Y en ese sentido, pues difícilmente puede eliminarse la corrupción. Acá en este segundo apartado de la criminología frente a la corrupción o ante la corrupción, miramos algunos factores, como les comentaba al principio, la criminología pues trata de intentar, ¿no? O intenta más bien responder a por qué una persona es corrupta o por qué un estado tiene más corrupción que otro, o cuáles son esos factores, esos motivos que se relacionan con el fenómeno de la corrupción. Y les comentaba yo que hay infinidad de estudios empíricos, ¿no? Estudios teóricos que tratan de relacionar y correlacionar la corrupción con diferentes escenarios. Por ejemplo, en un primer momento se habla de que el dinero y la riqueza pueden ser un factor que conlleve a la corrupción o conlleven a un mayor grado de corrupción. Se han dado diversos estudios empíricos que muestran de que las naciones con mayor recursos, ¿no? naturales, con mayores riquezas, pues tiende a la corrupción, dado que eso pues atrae mucho la inversión transnacional privada y eso genera también pues algunos espacios, ¿no? Probables de corrupción. Recordemos que son factores, no son causas, ¿no? No estamos diciendo que en efecto esta situación de la corrupción, como les comentaba, son diferentes estudios, algunos de ellos incluso contradictorios entre sí. Por eso es que vemos después, algunos estudios dicen que el dinero y la riqueza, pero también otros estudios desde otra perspectiva nos hablan de que la pobreza, sobre todo en cuestiones del país, ¿no? Países en desarrollo, pues son los que más sufren los efectos de la corrupción o los que más eh, tienen esta práctica o hechos de corrupción. El estilo de vida de la política, ¿no? Principalmente se ha investigado que la democracia podría ser un antídoto en contra de la corrupción. A pesar de ello, pues varios países democráticos, como es el caso de México, pues son los países que muchas veces tienen más corrupción, ¿no? Pero sin duda, la democracia plena o la democracia completa, entendida como este sistema donde el pueblo decide, donde el pueblo manda, pues sin duda será un aspecto en contra de la corrupción. La disfuncionalidad institucional, ya decíamos, estados débiles, también se ha investigado que los estados con mayor debilidad, ya sea eh, en su sistema político, en su sistema económico, en la aplicación de las leyes, en su sistema judicial, en su sistema de justicia, pues son países más proclives a la corrupción, ¿no? Momentos de bonanza, excesiva reglamentación es otro de los aspectos que también se ha estudiado mucho, una excesiva reglamentación, como lo sabemos las y los ciudadanos, ante un trámite X con el gobierno, pues a mayor reglamentación, a mayor burocracia, pues eso también abre la posibilidad a actos de corrupción, ¿no? Entre el ciudadano y el servidor público, excesiva permisividad institucional, falta de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Que también es otro de los factores. Aquí por eso es muy importante y los estudios lo han visibilizado, el tener una participación ciudadana fuerte. Un estado donde la ciudadanía sea indiferente ante los problemas públicos, ante cómo se ejerce el dinero público, cómo se administra, pues es un estado más proclive a la corrupción, dado que no hay esa vigilancia ciudadana. Entonces, la transparencia y la rendición de cuentas como herramientas que tiene el ciudadano y que tiene el Estado también, ¿no? Pues son importantes para reducir este fenómeno. El sistema de justicia deficiente es otro de los factores que precisamente son uno de los factores que yo desarrollo un poco en el texto de Corruptos combatiendo la corrupción, porque me parece que en este factor hay un mayor consenso entre los estudios de que un Estado con un sistema de justicia deficiente, impune, corrupto a su vez, pues difícilmente puede acabar o puede ser eficaz en contra de los hechos de corrupción. Por el contrario, un sistema de justicia esclarecedor de los hechos, protegedor de la inocencia o
de investigación hacia la culpabilidad, ¿no? Reparador de los daños también, pues es un sistema y es un Estado que tiene muchas más armas para combatir este fenómeno de la corrupción. Falta de participación ciudadana, ya lo decíamos, bajos salarios, ¿no? También es otro de los elementos que empíricamente se ha estudiado. Cuando existen bajos salarios, cuando no existe un futuro prometedor del servidor público en todos los niveles, pues es más proclive que pueda acceder a actos de corrupción. Por eso es que en nuestro país desde el 2006-2008 se implementó, por ejemplo, el servicio de carrera en varias instituciones, tratando de disminuir en ese sentido la corrupción, puesto que una persona que tiene mayor estabilidad e incluso a futuro una mayor visibilidad, ¿no? De esa estabilidad, pues difícilmente puede caer en actos de corrupción. Falta de estabilidad en el empleo, que va en el mismo sentido, conflictos de intereses, falta de competitividad, ¿no? Aquí ya hablamos un poco de la corrupción que se da entre el sector privado y el sector público, ¿no? El clientelismo, excesivo intervencionismo del Estado en la economía, poca competitividad, y también se ha estudiado, pues, la incidencia de la educación, la incidencia de valores como puede ser la confianza, como puede ser esta activa participación ciudadana, eh, puesto que, como decíamos, la corrupción pues va en contra de esos deberes, ¿no? De esos deberes éticos, de cómo debe de actuar el sector privado, cómo debe de actuar el sector público en aras de mantener pues la convivencia social, en aras de mantener el ejercicio prudente, ¿no? Honesto del servicio público y del sector privado. Entonces, en realidad son bastantes, múltiples factores, motivos, como les decía, en diferentes niveles, y eso es lo que complica un poco también el acercarse desde la criminología a la corrupción. Ya decíamos, la corrupción es un campo que está conformado por diferentes prácticas, y esas diferentes prácticas, pues a su vez, nos dan una fenomenología en particular. Entonces a la criminología se le ha dificultado mucho generar este tipo de factores o este tipo de perfiles, dado que pues la expresividad de este fenómeno es múltiple, ¿no? No es lo mismo el acto de corrupción que se da entre un ciudadano y un policía, por ejemplo, ¿no? Ante la falta o ante la exigencia de una regla, que la corrupción que se da a niveles mucho más altos entre sectores privados o entre empresas transnacionales para, por ejemplo, ganar una licitación. Entonces son diferentes niveles, diferentes expresiones del fenómeno de la corrupción que a su vez pues llevan o conllevan a diferentes factores. Y aquí finalmente esta parte de la criminología de la corrupción en México, ¿no? Sobre todo el caso del sistema de justicia penal. Como decíamos, la corrupción pues es uno de los problemas más graves hoy en día en todo el mundo. No hay estado, sea socialista, capitalista, eh, grande, chico, democrático, autoritario, que no tenga algún grado de corrupción. El índice de transparencia internacional, que es uno de los índices pues más importantes que miden la percepción ante la corrupción, nos habla de que todos los países, ya sea en menor o mayor grado, experimentan alguna percepción o algún hecho de corrupción. Y en ese sentido, pues la mayor parte de los estados han firmado las convenciones internacionales. Ya les decía yo, la convención de la OCDE, la convención de Naciones Unidas y la convención también interamericana. Son las tres convenciones internacionales más importantes en términos de corrupción, y prácticamente todos los países del mundo han firmado y han ratificado estos documentos internacionales. Sin embargo, si por ejemplo ponemos sobre la mesa el índice de percepción sobre la corrupción, sobre todo desde 2012 a 2018, el 52.3% de las naciones no ha visto mejorada la percepción, incluso el 45% de ellas ha empeorado. Entonces esto nos muestra desde la parte de la percepción, que sin duda es criticable, ¿no? Hay otras medidas, por ejemplo el barómetro de corrupción latinoamericano. El problema del índice de percepción de corrupción es que mide percepciones, ¿no? De empresarios y de analistas, de expertos de la corrupción en los países analizados. Entonces, como ustedes saben, la percepción pues es variable, es muy subjetiva, si no se mide bien puede dar algunos falsos positivos. Entonces,
Hay otras medidas como el barómetro de corrupción latinoamericano, que ese no mide percepciones, sino mide experiencias, hechos concretos de corrupción. Aún así, pues el índice, sobre todo en su amplitud, pues es el más importante. Prácticamente todos los países entran en ese índice. Entonces, entre 2012 y 2018, según este índice de percepción que hace Transparencia Internacional, más de la mitad, ¿no?, de los países no han visto mejorada su percepción y casi la mitad ha empeorado, a pesar, como les decía, de que todos los estados han firmado, han ratificado las convenciones internacionales, han generado distintas modificaciones o han creado algunas disposiciones, ya sea legales o en políticas públicas. Entonces esto igual, ¿no? Nos da, eh, nos permite pues discutir la importancia de entender que los fenómenos pues no solo se reducen, no solo se eliminan a través del derecho, a través de estas cuestiones jurídicas, sino que más bien hay que mirar cómo la criminología, como las disciplinas sociales, como las ciencias sociales también deben de hacer lo propio. Entonces, miramos que no, que la ley por sí misma no va a acabar el problema, sino que es necesario en ese sentido, pues, tener eh, un marco de políticas públicas y de otro tipo de acciones más sociales que puedan eh, inferir en la reducción de este problema. ¿Y qué pasa con México, no? México desafortunadamente está entre los 25 países del mundo con mayor percepción y experiencias de corrupción. Ya les decía, en el barómetro latinoamericano, por ejemplo, México es el primer país, ¿no?, de la OCDE en hechos de corrupción. Y en cuanto al índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, me parece que en el último informe está en el lugar 136 de 180, o sea, está entre los países con mayor corrupción. Eh, e incluso en particular, en el índice de percepción de corrupción, es el que, o es de los países que han tenido una caída mucho más estrepitosa, pasando de una calificación de 34 en 2012 a 28 en 2018. Entonces, eso cada vez lo aleja más de las primeras posiciones y lo convierte en uno de los países donde la corrupción ha avanzado de forma más acelerada. Se dice que la corrupción alcanza hasta un 10% del Producto Interno Bruto, que si lo traducimos en dinero, ¿no?, pues son más de 20 millones de pesos anuales. Eso es lo que le cuesta o nos cuesta a todas y todos la corrupción, ¿no?, en México. Más de 20 millones de pesos anuales. Por eso les decía que es importante, ¿no?, discutir sobre cómo el gobierno actual pues está combatiendo este problema, dado que una de sus principales banderas, si no es que la más importante para llegar al poder, fue precisamente el combate a la corrupción. Hay que decir en ese sentido que me parece que hace 2 años, un año, ya como ustedes saben, en el artículo 19, los delitos, o se amplió el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa y entre ellos se incluyeron varios delitos o hechos de corrupción. Entonces, me parece que en ese sentido habrá que al final del sexenio, pues evaluar cuál fue la política criminal, cuáles fueron los resultados de este gobierno en contra de la corrupción. Y en particular, como les decía, es centrarnos en el sistema de justicia penal, ¿no?, en México, y que eso es un poco que analizo en el texto, tratando de decir, pues al final de cuentas son corruptos combatiendo la corrupción. Fíjense, en este ámbito del sistema de justicia penal, México está en el lugar 99 de 126 países en el índice de Estado de Derecho, ¿no?, de World Justice Project, que es un proyecto de justicia mundial que analiza desde hace ya varios años cómo los estados han avanzado y cómo se conforman en su estado de derecho, no solamente en cuanto a lo que eh, se tiene por el sistema de justicia penal, sino también en cuanto al sistema democrático, la transparencia, la rendición de cuentas, eh, la, el contrapeso entre los poderes, ya sea legislativo, judicial, ejecutivo, en fin,
mira diferentes ámbitos, diferentes aspectos. Uno de los más importantes, sin duda, pues es el sistema de justicia penal, las leyes, el sistema estático y también el sistema dinámico en cuanto a la impunidad, sobre todo. Entonces, en este sentido, el índice de Estado de Derecho, México ocupa el lugar 99 de 126 países, ¿no? Está entre los últimos países con mayor o menor índice de Estado de Derecho. Pero fíjense, lo más importante, lo más interesante de esta calificación del índice de Estado de Derecho es que México tiene sus peores calificaciones en dos cuestiones, en ausencia de corrupción y en justicia penal. Ya les decía yo, el Estado de Derecho, el World Justice Project, lo mide de manera compleja y uno de los aspectos que mira es la justicia penal y la ausencia de corrupción. Y en esos dos indicadores, pues México sale mucho mal parado. Es de los indicadores que tienen peor calificación. Y son dos aspectos que, como decíamos, son muy importantes. Si no tenemos un sistema de justicia penal eficiente, no corrupto, pues difícilmente esperaríamos que se combata de manera eficaz los hechos de corrupción. Y en ese sentido, fíjense este dato, ¿no? Un dato duro. Solo 1 de cada 100 carpetas de investigación iniciadas concluyen en sentencia condenatoria por hechos de corrupción. 1 de cada 100, ¿no? Entonces, hablamos de que la impunidad, la cifra negra, pues es un fenómeno muy importante en la corrupción. Sabemos de antemano que esto no es privativo de la corrupción o de los hechos de corrupción, sino que aplica en muchos otros delitos donde la cifra negra, la impunidad, pues es bastante alta. Pero aquí es significativo, ¿no? Es significativo porque hablamos de un fenómeno complejo. La corrupción a su vez puede ser el factor, ¿no?, de que estas investigaciones no lleguen a sentencia condenatoria, pero a su vez es el hecho que se está tratando de investigar, que se está tratando de sentenciar, ¿no? Entonces la corrupción ahí se presenta, ¿no?, o se expresa de diferentes formas, como medio y como causa y como consecuencia. Y finalmente esta última lámina, donde vemos dos imágenes, ¿no? Por un lado el Sistema Nacional Anticorrupción, que como les decía, pues es ahora la política criminal más importante del Estado mexicano, eh, derivado del 2015, que se hace una reforma constitucional, se hace también un paquete de leyes secundarias, se modifican y se crean otras leyes secundarias, y se da principalmente lo que se le ha llamado el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no?, que es un sistema que va a estar conformado por diferentes instituciones, entre ellas la Secretaría de la Función Pública, los órganos de control interno. Aquí es importante hablar de los órganos de control interno porque fíjense, México, a diferencia de muchos otros países, ha sumado también a los delitos de hechos de corrupción que podemos encontrar en el Código Penal Federal, también a otras actividades, a otras infracciones graves, ¿no?, que pueden también constituir hechos de corrupción. Entonces, ahí es por eso que eh, se integra no solamente a las fiscalías, al Poder Judicial, sino también a la Secretaría de la Función Pública a través de las auditorías o de los órganos de control interno que tienen atribuciones, que tienen funciones sobre esas fracciones, sobre esas faltas administrativas graves que también pueden constituir hechos de corrupción. Entonces se complejiza todavía más, ¿no? Porque ya decíamos, la corrupción no existe, más bien está conformada por un montón de prácticas que están en el Código Penal Federal, pero en el caso de México, además de eso, hay que añadirle las faltas administrativas graves que están en muchas leyes de responsabilidad administrativa. Y es por eso que está ahí la Secretaría de la Función Pública, los órganos, de control interno. Eso en cuanto a la prevención. En la investigación se habla de las fiscalías, ¿no?, la Fiscalía Anticorrupción y otras fiscalías estatales, la Auditoría Superior de la Federación, ¿no?, con sus recomendaciones, que ahí, por ejemplo, hay que hablar que también hay estudios que miran de todas las recomendaciones que ha dado la Auditoría Superior de la Federación desde los años 90 hasta el 2013-2014, pues muy pocas, alrededor del 5% han llegado verdaderamente a ser consideradas y a modificar
las prácticas institucionales, las demás están en reserva. Entonces también ahí vemos, además de la impunidad que hay en el sistema de justicia penal, también en las recomendaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación, también hay una indiferencia de parte de los estados, de parte de las instituciones del Estado. Y finalmente, como tercera etapa de la sanción está el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que les decía de las faltas administrativas graves, y la PGR, ¿no? O ahora la Fiscalía General de la República, junto con las fiscalías estatales, ¿no? Además del Poder Judicial. Entonces, y fíjense, en este esquema también otro punto muy importante es subrayar que además de estas instituciones, como ya mencionábamos, para prevenir, investigar y sancionar, tenemos comités de participación ciudadana, ¿no? Que según contribuyen con el cumplimiento de objetivos. Entonces se trata de vincular a organizaciones sociales y académicas. Y esto me permite hacer dos críticas, ¿no? Un poco qué es lo que miramos en la imagen del lado derecho de la lámina. Hay dos críticas fundamentales a este Sistema Nacional de Anticorrupción. Una de ellas tiene que ver con, como les decía, el que no se haya generado una nueva institución, una nueva agencia, un nuevo instituto anticorrupción, sino que más bien se suman las instituciones ya existentes, ¿no? Que ya hemos mencionado a varias de ellas. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas de esas instituciones, en particular las fiscalías, ¿no? Antes procuradurías, pues están con altos grados de corrupción, y así se nos hace mostrar por diversos estudios, incluso si nos vamos, por ejemplo, a las encuestas que hace el INEGI, los ministerios públicos, los jueces, los policías siguen siendo los actores del Estado con mayor percepción de corrupción. Arriba del 65-64% de desconfianza, de percepción de corrupción tienen estos actores. Entonces, esa es una de las grandes críticas, cómo instituciones que de facto son corruptas van ahora a integrar un sistema nacional anticorrupción tratando de prevenir, investigar y sancionar lo que ellas de facto ya realizan. Por supuesto, esto no es una generalidad, no todas las fiscalías, o en el caso de una fiscalía, no todas las personas que pertenecen a una fiscalía, pero sin duda sabemos que la corrupción en el sistema de justicia penal pues es la moneda de cambio en muchos de los casos. Entonces esa es una primera de las críticas, ¿no? Que no se optó por construir una mega institución como otros países, sino que más bien se está aprovechando las instituciones ya existentes para coordinarlas en la prevención, investigación y sanción de los hechos de corrupción y faltas administrativas graves. Y la segunda crítica, y que viene de esto último que platicábamos, de la participación ciudadana. Tiene un gran peso la participación ciudadana en este Sistema Nacional Anticorrupción como filtro en todas estas fases, en todas estas etapas. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que la participación ciudadana en México es muy baja, es ínfima. Entonces, pensar que verdaderamente va a haber una participación activa de parte de la ciudadanía, de parte de los ciudadanos, pues es complicado. Cada vez hay mayor participación ciudadana, sin duda. Hoy tenemos múltiples, variadas organizaciones de la sociedad civil. En el caso, por ejemplo, del sistema de justicia penal o en el caso de la criminalidad, desafortunadamente muchas de esas organizaciones de la sociedad civil pues están conformadas por víctimas secundarias, primarias, ¿no? Por personas que desafortunadamente pues han resultado dañadas por algún crimen, por algún delito, algún tipo de violencia. Entonces, si bien es cierto, cada vez es mucho más frecuente, mucho más constante la estructura de las organizaciones de la sociedad civil y que la ciudadanía sea más partícipe, pues sin duda esto no es la generalidad, sino la excepción. E incluso eso ha generado que pues muchas veces estos modelos burocráticos del Estado se repliquen también en las organizaciones de la sociedad civil. Es así que vemos, como decía el presidente, pues muchas organizaciones fifís, muchas organizaciones de la sociedad civil que están creadas
no con el objeto de hacer justicia o de coadyuvar en la justicia social, en la justicia penal, sino principalmente para evadir impuestos, para generar otro tipo de relaciones de poder con las instituciones, en fin. Entonces creo que es una de las críticas también, ¿no? Además de esta primera que les decía, de sumar a instituciones de facto corruptas, también la falta de participación ciudadana es otro de los aspectos que no se tomaron en cuenta y que aún así decidieron darle un peso muy importante a esta cuestión. Y en el caso en particular de las instituciones de facto corruptas, vemos aquí en esta lámina del lado derecho los efectos de la reforma de justicia penal en México. Como ustedes saben, en 2008 se inició la reforma al sistema de seguridad pública y justicia penal en nuestro país, que prácticamente fueron 6 años de vacatio legis. Los estados, la federación tuvieron 6 años, 2008 a 2016, para que adecuaran sus normatividades, para que adecuaran su presupuesto, sus políticas públicas, sus estructuras a este nuevo sistema de justicia penal. Y este estudio, ¿no?, que es el índice de Estado de Derecho, que como comentaba se genera por World Justice Project, en 2018 nos habla de cuáles son los aspectos que más han empeorado, mejorado o de plano se han quedado igual. Y entre ellos mide corrupción. Si ustedes miran detenidamente, observarán que corrupción pues es uno de los aspectos peor calificados, a pesar de la reforma de 2008. Es de los aspectos que han quedado igual. La corrupción en la policía de investigación, el 61% menciona que ha quedado igual. La corrupción en las agencias del Ministerio Público, el 55%, y la corrupción en las cárceles, un 75%, ¿no? Entonces, nos habla de que entre los aspectos calificados por este índice de Estado de Derecho, donde se encuentra el trato, la calidad en la infraestructura y la corrupción, pues este ha sido el que ha tenido menores avances y que incluso ha pues experimentado un trato igual, ¿no? Ha quedado igual. E incluso también hay investigaciones empíricas que han demostrado cómo la corrupción ahora en este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, dicen algunos, pues se ha encarecido. Es decir, no ha sido eliminada, no ha sido reducida, pero sí se ha encarecido, dado que ahora, como ustedes saben, las investigaciones son mucho más serias, mucho más objetivas y cuesta mucho más dinero, pues sobornar a un policía, a un ministerio público, al juez, pero eso no quiere decir que la corrupción no exista. Eh, de hecho, creo yo, un poco reflexionando sobre estas dos grandes reformas, la de 2008 en materia de seguridad pública y sistema de justicia penal y la de 2015 en materia de corrupción, me parece que a ambas le faltaron o les faltó una reforma antes, ¿no?, anterior, donde verdaderamente pues se redujeran estos espacios de corrupción, proclives a la corrupción. En el caso del sistema de justicia penal, pues seguimos con las mismas condiciones laborales, seguimos con las mismas condiciones precarias de muchos operadores del sistema de justicia penal y aún así las exigencias son mucho más altas y eso pues obviamente da vacíos, da espacios a la corrupción. Y en cuanto al Sistema Nacional Anticorrupción, como ya les decía, pues no se hicieron estas reformas en prácticamente cada una de las instituciones, sino más bien se trató de pues reunirlas y ahora esperar que se coordinen, esperar que den resultados, aun cuando son corrupción, repito, pues de facto, ¿no? Corruptas. Entonces, es algo muy importante que también hay que tener en cuenta, ¿no? Me parece que a ambas reformas, tanto 2008 como 2015, pues les faltó esa otra reforma, ¿no?, a nivel institucional, a nivel cultural, de la realidad de lo que se está dando en esos espacios institucionales. Recuerden que seguimos en la primera temporada, ¿no? Hoy tocó el caso de la corrupción. El día lunes vamos a hablar sobre hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia, hacia una criminología relacional.
ahí principalmente derivado de una investigación, de un libro que en conjunto con el maestro Daniel Kunjama publicamos en el INACIPE, que se intitula de la misma forma, ¿no? Hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia, que hacemos un recorrido, una reconstrucción de historias de vida de jóvenes en distintos centros penitenciarios y comunidades para adolescentes, para entonces así identificar cuáles fueron esos factores, ¿no? Esos aspectos que en sus historias de vida fueron fundamentales para que se inmiscuyeran en la violencia y la delincuencia, en particular los factores a nivel de la familia. Entonces, no dejen de seguirnos. Vamos a ver si no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Por qué no se le ha dado parte a la criminología en el ámbito político? Pregunta Ed Luna. Bueno, ya lo decíamos un poco el día viernes, que comentábamos sobre qué es la criminología, sus objetos de estudio, sus métodos, sus ámbitos profesionales. Decíamos que me parece que son dos factores, ¿no? Por un lado, hay un desconocimiento desde la parte política, desde el poder legislativo, sobre todo, de qué es la criminología. Y lo vemos, decíamos, con incluso los carteles que ha publicado la Secretaría del Trabajo a nivel federal, cómo siguen pensando que el criminólogo es un criminalista, ¿no? Entonces me parece que hay un desconocimiento de parte de los legisladores, legisladoras y legisladores, de verdaderamente cuáles son las funciones y los alcances de la criminología. Ya no digamos confundirla con la criminalística, con la medicina, sino también el pensar que la criminología es más que un criminólogo dentro de prisión, ¿no? Ya lo hablábamos, hoy en día prácticamente los espacios laborales se han diversificado, podemos trabajar en escuelas, podemos trabajar en, en el poder legislativo como asesores, en empresas privadas, en departamentos de prevención social de las violencias y la delincuencia, en comisiones de derechos humanos, en fin, se ha multiplicado. Entonces, me parece que es uno de los factores de por qué a la criminología no se le ha dado la importancia de vida en el ámbito político, porque hay una confusión, hay un desconocimiento desde el aspecto legislativo de qué es la criminología. Y en segundo momento, pues me parece que la criminología también tiene un impedimento importante, dado que la criminología, pues al final de cuentas es conocimiento científico. Hay un libro que les recomiendo mucho, ¿no? Me parece que es Max Weber, sobre el político y el científico, ¿no? Donde nos habla de cuáles son las diferencias entre uno y otro. Al final, él refiere que a pesar de estas diferencias, a pesar de estos ámbitos eh, distintivos, pues es importante que coadyuven, ¿no? Desafortunadamente en México eso no es usual. Ya lo vemos ahora, por ejemplo, con la situación que estamos viviendo de la emergencia nacional por el SARS-CoV-2 o COVID-19, como mejor se conoce, cómo hay una, pues, disputa, ¿no? Entre los científicos y los políticos por ver quién tiene la verdad, por ver quién tiene la decisión última en las conferencias, en el discurso, en los mensajes que da el Estado mexicano. Entonces México tiene una cultura pues histórica que separa a los políticos de la ciencia y a los científicos no nos ven pues o a los cientistas no nos ven de manera utilitaria, ¿no? E incluso ven a la ciencia como un obstáculo para la toma de decisiones pragmática, para la toma de decisiones rápida, ¿no? Entonces es muy poco frecuente que a los científicos los tomen en cuenta. No sé si recuerdan, por ejemplo, cuando se hizo la ampliación del catálogo de delitos en la Constitución que merecen prisión preventiva oficiosa, o bien cuando se discutió la pertinencia de la Guardia Nacional, pues invitaron a un montón de académicas y académicos ahí a las cámaras de diputados en el Senado de la República a que ellos
pues dieran su punto de vista, que pudieran posicionarse respecto a los estudios que han hecho y de cómo, por ejemplo, la Guardia Nacional o la militarización de la seguridad pues no es una estrategia viable para reducir la violencia y la delincuencia, o bien cómo la ampliación de catálogos en realidad no va a tener resultados para disminuir la victimización. Y a pesar de ello, los diputados y los senadores tomaron decisiones contrarias a lo que las y los académicos fueron a decirles y a advertirles. Entonces, en ese sentido, la criminología pues no escapa a esta corriente, a esta lógica de cómo la política trata siempre de separarse o de distanciarse del conocimiento científico. Si nosotros vemos, por ejemplo, cómo la criminología es muy importante para mirar en ese sentido los delitos de Estado, por ejemplo, la corrupción, ¿no? La corrupción sin duda es uno de los aspectos, creo yo, que la criminología ha dejado de lado. Tiene un mayor daño social. Entonces, creo que es importante que como criminólogos vayámonos insertándonos en esos foros, ¿no? Pero sin duda el criminólogo no es bien visto, dado que representa una amenaza, ¿no? Incluso al status quo. Luego dice, la impunidad es el resultado o un factor que promueve la corrupción. En realidad son fenómenos correlacionales, es decir, no es que la corrupción cause impunidad o que la impunidad cause corrupción, sino que muchas veces, y eso también está aprobado por algunos estudios empíricos, van más bien de la mano, son correlacionales. Incluso haciendo un pequeño análisis empírico en este texto que les comentaba del libro Estado de Derecho y Corrupción, vemos cómo algunas de las entidades que tienen mayor cifra negra en los delitos son también de las entidades que tienen mayor percepción y mayor experiencias con hechos de corrupción. Entonces, más bien no es una relación causal, sino más bien es una relación correlacional. ¿De qué manera influye la política de amnistía que implementó el actual presidente en el combate a la corrupción? Bueno, la amnistía tiene que ver con... Ahí el problema, creo yo que el gobierno, a pesar de que tiene un punto positivo en este sentido de la amnistía, me parece que en la forma en cómo la ha comunicado, cómo la ha presentado, es el problema, ¿no? Y eso ha dado mucha desinformación, pensar que la amnistía tiene que ver con el perdón, tiene que ver con otras cuestiones muy distintas. Pero sí, sin duda es uno de los aspectos más importantes. Hoy incluso hay investigaciones abiertas en contra de funcionarios de los antiguos regímenes, de las antiguas administraciones, y vemos cómo hay, pues a lo mejor no una pasividad, pero es una indiferencia del actual gobierno, ¿no? Eh, Sin duda una de las discusiones más importantes es que como gobierno persigas o no persigas a la anterior administración, aun cuando hay pruebas concretas, fehacientes, muy claras de su participación en estos hechos. Y es creo yo, una discusión que se debe de tener, que seguro se tuvo en el actual gobierno si perseguía o se dedicaba el primer, el segundo año a perseguir a los corruptos de las anteriores administraciones, o más bien se preocupaba por generar su propio plan, su propio gobierno. Me parece que por lo que vemos hay una persecución selectiva en el ámbito de la corrupción. Vemos que algunos sí y otros no. Y eso pasa prácticamente en todos los ámbitos de la criminalidad, no solamente de la corrupción. Eh, Como sabemos, muchos delincuentes tienen pactos con la policía, con el gobierno, y esos pactos pues en algún momento pueden terminar, como ha ocurrido con varios narcotraficantes, ¿no? Y con otros puede durar, puede ampliarse ese tiempo, y eso ahí vemos que la corrupción pues, es una moneda de cambio con la impunidad, ¿no? Porque no se actúa como se debe, a pesar de estar frente a hechos delictivos, se le deja impune precisamente como moneda de cambio de la corrupción, ¿no?
¿De qué manera la criminología puede promover la acción participativa ciudadana en acción contra la corrupción? Pues siempre he pensado que la labor de las y los criminólogos debe de ser en las comunidades de nuestro país, tratando de llevar a esos espacios pues un poco de conocimiento, un poco de medidas de prevención, un poco de conciencia, porque a través de los medios institucionales es muy complicado, ¿no? Ya lo decíamos, como la criminología pues no participa en la política por estos dos factores, el desconocimiento y la amenaza que representa el conocimiento científico ante la política. Entonces me parece que en ese sentido uno de los ámbitos, de los espacios que se visibilizan como vírgenes, por así decirlo, no maleados, pues es la comunidad. Entonces me parece, y lo he dicho en varios foros, que las universidades pues deben de acercarse más a las comunidades, eh, generar acuerdos, generar algunos enlaces entre las universidades y las comunidades, en las alcaldías, para que los criminólogos en su servicio social o en sus prácticas profesionales o en las prácticas de laboratorio social, pues puedan acudir a las comunidades, puedan generar alguna concientización, alguna sensibilización sobre múltiples problemas que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, pudiera ser alguna solución esa de cómo la criminología puede promover la participación en contra de la corrupción, ¿no? Eh, Uno de los principales aspectos que limita el combate a la corrupción en nuestro país sería la doble moral. Sí, como les decía, o sea, sí hay investigaciones empíricas que muestran que la moral, los valores, la educación pueden ser antídotos o, por el contrario, factores que posibilitan la corrupción. En el entendido en que la corrupción, lejos de ser un delito, pues es un comportamiento antiético, porque va en contra de esos deberes que ya mencionábamos, éticos que tiene, pues no solamente el sector público y el sector privado, sino un integrante de la sociedad, ¿no? Civil. Entonces, hay algunos estudios que hablan de que precisamente esta falta de confianza, este comportamiento hiperconsumista, hiperindividualista, pues posibilitan que la corrupción se dé en otros países o más en países que en otros. Entonces, sí podría ser como uno de los aspectos que limita, ¿no? Ya decíamos, la corrupción no solo atañe al sector público y al sector privado, sino también a la sociedad, a las y los ciudadanos, que muchas veces por facilitar el trámite, por generar una rapidez en otros aspectos, pues generamos ahí hechos de corrupción, ¿no? Las famosas mordidas a los policías de tránsito, en fin, ¿no? Ahí me parece que el reto que queda ahí en el tintero, pues es tratar de ir complejizando más la corrupción y de utilizar a la criminología para generar este tipo de estudios, ¿no? Parece que ya son todas las preguntas, ¿no? Como les decía, el día lunes será la tercera sesión de esta primera temporada de Diálogos Interactivos. Ahora tocará el tema de la familia y de la delincuencia, familias, juventudes y delincuencia o violencias, que es derivado de un libro que lleva por título Hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia. Entonces, trataremos ese tema el día lunes, igual a la 1 de la tarde, para que todas y todos estén atentos y puedan participar. Será un tema, pues, controvertido, ¿no? Es un libro que es producto o resultado de trabajo de campo en centros penitenciarios y en comunidades para adolescentes, donde tratamos de reconstruir las historias de vida de jóvenes vinculados a la violencia, ¿no? ¿Cómo influye la política de austeridad en la corrupción? Pues sí, como les decía, el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha tratado de distinguir de las demás administraciones por su supuesto combate a la corrupción. Y les decía yo hace unos minutos que pareciera que el combate a la corrupción
en específico en esta administración, pues es selectivo. A algunas personalidades se les persigue, se les acusa, se les detiene y a otras incluso se las tiene enfrente de las instituciones. Entonces vemos ahí que digo, no es algo eh, poco usual o sorprendente, prácticamente en todas las administraciones y en todas las comunidades políticas, pues hay siempre esos chivos expiatorios, ¿no? Hay esa selectividad en la persecución criminal. Entonces, la política de austeridad, de bajar los sueldos, ahora como ya lo vimos en la presentación de su plan económico, de quitar los aguinaldos, de bajar los sueldos a subdirectores, directores de diferentes instituciones, pues si lo vemos en relación a la corrupción, ya mirábamos en las diapositivas que uno de los factores que se ha investigado empíricamente es precisamente los bajos salarios, ¿no? Los bajos salarios pueden ser un incentivo para espacios proclives a la corrupción, dado que no hay incentivos, dado que no hay pues una estabilidad, una seguridad económica en el empleado, y eso puede pues ser un factor que contribuya a la corrupción. Entonces, en ese sentido, podría incluso que la política de austeridad tenga un efecto negativo y aumente los casos de corrupción. Eso si se maneja solamente la política de austeridad, ¿no? Tiene que manejarse una política de austeridad, pero también una política eh, paralela que pueda disminuir la presentación de estos actos. Saludos, Pablo. ¿Tienen otra cuestión, otra pregunta sobre el fenómeno de la corrupción? Si no, nos veríamos ya el próximo lunes, repito, para hablar de familias, juventudes y violencias, ¿no? Que es otro de los libros. Entonces, si ya no tienen otra pregunta, ¿no? Agradezco mucho que hayan seguido la transmisión, que hayan participado. La idea, como les decía, es precisamente el generar eh, pues sensibilidad, conocimiento sobre algunos temas importantes y en ese sentido pues también interactuar, participar, dialogar eh, activamente para llegar tal vez no a respuestas, sino a más preguntas. Tal vez no a respuestas, sino a más preguntas.